tenemos que tener en cuenta que el hombre desde siempre ha estado expuesto a sustancias capaces de causar enfermedades respiratorias. Es por eso la importancia que tiene dentro de la historia clínica, dentro de la anamnesis, hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el trabajo actual? ¿Cuáles son sus trabajos anteriores? Las labores que desempeñaba. No es lo mismo trabajar en un socavón, en una mina, que trabajar en la oficina de una mina. A veces dicen, ¿qué trabajas en una mina? Hay que saber qué tipo de labor realizaban las personas. El tiempo de exposición, cuánto tiempo, horas al día estaba expuesto y se usaba lo que son el equipo de protección personal. Los síntomas se presentan o empeoran con el trabajo. ¿Okay? Eso nos puede servir para hacer un diagnóstico o darnos una posibilidad diagnóstica teniendo en cuenta el trabajo como una causa. Definición: es la afectación bronquial, alveolar, intersticial y o pleural secundaria a la exposición del sujeto a materia particulada, vapores, gases o humos en su lugar de trabajo. En cualquier estructura de lo que es el sistema respiratorio, del aparato respiratorio, puede producirse este tipo de enfermedades. Por ejemplo, de la vía aérea tenemos asma ocupacional, bronquitis crónica, enfisema. Enfermedades intersticiales son la mayor cantidad de estas, que son la neumoconiosis. La neumoconiosis es una enfermedad que abarca un montón de enfermedades secundarias a la inhalación de polvos inorgánicos. Neumonía tifoideas, que es común en las personas que trabajan en lo que es cosmetología, que utilizan lo que son los tintes. Fibrosis pulmonar intersticial y también neoplasias, como cáncer pulmonar, mesotelioma. Agentes causales muchos: polvos inorgánicos, polvos orgánicos, gases, vapores químicos, radiaciones ionizantes. ¿Okay? O sea, los diferentes agentes con los cuales la persona puede ser expuesta en el trabajo puede producir algún tipo de patología. Ahora vamos a revisar las más importantes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta cuáles son las partículas que van a causar la enfermedad. De acuerdo al tamaño, las partículas que son de 5 a 1 micra de diámetro son aquellas que van a sedimentarse. Si nosotros tenemos partículas mayores a esto, van a quedarse en la vía respiratoria superior y no van a producir daño. También tiene que ver la velocidad del aire. Por eso, las moléculas o las partículas que provocan enfermedades ocupacionales son las que están entre 5 micrómetros a 1 micrómetro de diámetro. ¿Okay? Como les decía, el más común o el más escuchado por todos es la famosa neumoconiosis, que son un conjunto de enfermedades. La neumoconiosis no es una sola enfermedad, un conjunto de enfermedades intersticiales producido por la acumulación de polvo inorgánico u orgánico, que provocan lo que es fibrosis dentro del pulmón. ¿Qué podemos encontrar? Dentro de la neumoconiosis podemos encontrar la siderosis, estanosis, varitosis, la silicosis, que es la neumoconiosis más común, eso voy a preguntar en el examen, polvos silicatos como la asbestosis, talcosis, entre otras enfermedades. De acuerdo al tipo de sustancia a la cual la persona sea expuesto, va a tener un nombre particular. Revisando las principales, tenemos la silicosis, que es una enfermedad crónica, evolutiva, incapacitante, irreversible e incurable. La mayoría de enfermedades ocupacionales, la mayoría de neumoconiosis, no tienen cura. Simplemente se hace el diagnóstico y se puede hacer un seguimiento posterior. La silicosis es principalmente vinculada a la minería. Sabemos que en la composición de la tierra el sílice es uno de los minerales más abundantes. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En la minería, en el procesamiento de metales, en la refinería, en la industria del vidrio. Inclusive ustedes no están muy lejos del uso del sílice. Ustedes tienen sus pantalones jeans estos desgastados, eso se hace con abrasión mediante arena, como ven en las fotos de inferior, y es así como logran ese efecto desgastado. Y eso en los últimos años se ha visto que es un factor importante en la producción de silicosis en los trabajadores que hacen este tipo de labor. ¿Okay? ¿Cómo ocurre esto? Como dijimos, el tamaño de la molécula es muy importante. Mayores de 5 micrómetros se van a eliminar rápidamente porque ellos por impactación se quedan en vía respiratoria de mayor calibre. Menores de 5 micrómetros van a ir a bronquios pequeños y lo que
que son los alveolos, que puede haber dos cosas. Puede haber un aclaramiento por el sistema mucociliar que lo elimine, o puede haber que los macrófagos también van a tratar de neutralizar estas sustancias. Van a liberar ciertos factores inflamatorios, hidrogénicos, sustancias oxidantes. Los principales acá es factor de necrosis tumoral y interleucina 1. También voy a preguntar en el examen. Y si no hay un adecuado control de estas sustancias, se va a producir crecimiento fibroblástico, lesión intersticial y va a producir la enfermedad, es decir, la fibrosis pulmonar. La lesión histológica clásica es el nódulo silicótico, que está constituido por colágeno, fibras colágeno y hialinas que adoptan disposición concéntrica, ¿no? En la anatomía patológica van a haber ese tipo de lesiones. Criterio de diagnóstico, historia laboral. Si un paciente no ha trabajado, no ha estado expuesto al silicio, no tiene ningún sentido pensar en que tiene esta enfermedad. La anamnesis, el cuadro clínico. El diagnóstico por imágenes, la radiografía de tórax, las pruebas funcionales. Si nosotros vemos las pruebas funcionales, van a tener tendencia a lo que es disminución de la capacidad vital forzada, y en ocasiones puede haber también un patrón obstructivo. En el AGA va a haber principalmente hipoxemia, y en el test de Delco disminución de la transferencia. La clínica va a haber dolor torácico, principalmente tos seca, y el síntoma primordial, el clásico, es la disnea, una disnea progresiva, ¿okay? Y en el examen físico podemos encontrar cualquier tipo de alteración a nivel de la auscultación, una respiración ruda, expiración prolongada, roncos, sibilantes, inclusive podemos tener un examen físico normal. Sabe muy bien que cuando hay lesión intersticial y no hay compromiso bronquial, no vamos a encontrar alteración de lo que es el murmullo vesicular. Sin embargo, lo que hemos hablado es lo más común, lo que es la silicosis crónica, esa que es de la persona que trabaja años en la mina, mayor de 10 a 20 años. Sin embargo, tenemos también una evolución aguda. Por ejemplo, se han visto varios casos en lo que es las Torres Gemelas, cuando cayeron, eliminaron una gran cantidad de polvo, y eso a la larga ha traído enfermedad intersticial, silicosis en las personas que viven alrededor de ellas. Esto, por ejemplo, tenemos la evolución, la silicoproteinosis de 1 a 3 años de exposición, y la silicosis acelerada de 5 a 10 años de exposición. La clásica es de 10 a 20 años de exposición que haya tenido previamente la persona, ¿no? Los síntomas, generalmente los síntomas son similares. El síntoma cardinal es la disnea, ¿no? Pero tienen diferentes tipos de evolución. La silicosis, evolución aguda, tiene peor pronóstico, ¿no? Y la evolución crónica es una evolución mucho más insidiosa, mucho más lenta, ¿no? Inclusive la evolución de la enfermedad va a ir mucho más después de que el paciente deja la exposición. El paciente puede dejar de trabajar en la mina, pero igual la enfermedad sigue avanzando, el daño sigue produciéndose a nivel de tejido intersticial. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las radiografías? Pueden haber opacidades micronodulares, pueden haber lesiones micronodulares, va a haber lesiones amplias, ¿ok? Pueden haber placas a nivel pleural, lesiones intersticiales, tractos fibróticos, que no se diferencian de lo que es las fibrosis pulmonares por otra etiología, ¿no? Puede haber gran compromiso, destrucción de pulmonar bilateral. Y esto para que conozcan básicamente en lo que es silicosis, por ser una enfermedad común, en lo que es la minería, la enfermedad ocupacional más común, la OIT ya da un cierto tipo de lectura radiográfica, que para esto se necesita hacer una especialización muy aparte, ¿no? Que se mide el tamaño de las lesiones, ¿no? El tamaño y la forma de las lesiones, lo que es la abundancia, la cantidad, si hay bastante, hay poquitos, o qué tanto están distribuidos en el campo pulmonares, y la zona donde está afectada. Por ejemplo, este es una lesión es Q con una profusión de 2,2. Por ejemplo, Q, si ven, son nódulos medianos, ¿no? En la imagen, bueno, lo que se ven ahí son nódulos medianos. En realidad, por ejemplo, R son nódulos un poco más grandes. Ven la diferencia entre la primera y la segunda placa, y hay muy mayor cantidad de estos nódulos.
SIT no son imágenes nodulares, si ustedes ven son imágenes como tractos, ¿no? Tractos fibrosos, tractos lineales, y este es ST, que son el tipo de lesión que existe. Entonces, si dan cuenta, para ver la OIT, toma, por ejemplo, tú quieres leer una placa OIT, tienes que comprar tus placas que ya están establecidas con esto, y lo único que tienes que hacer, colocas tu placa y la placa que quieres evaluar la comparas, y ves a cuál más se parece a la placa que tú tienes. Son como 120 placas que tienes en tu archivo, y tratas, de acuerdo a las lesiones, ves cuál se parece y ese es tu diagnóstico. O sea, no es que tú piensas que es, no, tiene que buscar el parecido. Es un tema un poco difícil de explicar y de evaluar también. Yo he seguido un curso de esto y es un poco difícil evaluar este tipo de cosas, ¿no? Pero son cosas que ya están establecidas a nivel mundial inclusive. Tratamiento, no hay tratamiento. Básicamente se trata de mejorar los síntomas del paciente, ¿no? Básicamente calidad de vida, solamente eso. Y llega hasta utilizar oxígeno. Complicación de la silicosis, se ha visto que está bien asociada a lo que es la tuberculosis pulmonar. Esta también es una pregunta que se hace normalmente. ¿Cuál es la enfermedad ocupacional que se hace de tuberculosis y la silicosis? Cáncer pulmonar, pero también te puede dar EPOC, hipertensión pulmonar, insuficiencia respiratoria, entre otros. La segunda enfermedad que vamos a ver es la asbestosis. Se ocurre por inhalación de fibras de asbesto, amianto, también llamado amianto. Se utiliza por la gran tolerancia al calor, resistencia, como un aislante y por su gran durabilidad. El más común es la serpentina y el segundo es el anfibol. ¿No? Esos son los tipos de amianto que encontramos. También encontramos cerca, a veces, cerca de nuestras casas, lo que son Eternit, ¿no? Inclusive lo que son aislamiento para ruido, para el sonido, o también para el calor. Se utiliza lo que es el asbesto, en lo que son los guantes para poder coger cosas muy calientes, también se utiliza. Vigas metálicas, en tuberías, en lo que son frenos, entre otras cosas. Todo lo que es este tipo de enfermedades, todas ingresan por vía respiratoria, tienen que ver bastante también los macrófagos, se da una respuesta inflamatoria, destrucción pulmonar y cicatrización. La característica de la asbestosis es que tiene predilección por lo que es la pleura. Va a haber lesiones pleurales bien marcadas y llegan hasta ser lo que son malignas. Por ejemplo, provoca lo que he llamado el mesotelioma. Asbestosis, sinónimo mesotelioma. Eso deben tenerlo bien claro. Tienen que buscar la exposición que hayan tenido anteriormente. Manifestaciones clínicas, como dijimos, tos y disnea progresiva. En todas las enfermedades ocupacionales la disnea es un punto cardinal. Placas pleurales, tiene que haber una exposición de 10 a 15 años. Y el mesotelioma, como dije, constituye una manifestación casi exclusiva de la exposición al asbesto. Por ejemplo, vemos acá en la placa, la característica de las lesiones del mesotelioma son la característica de la pleura se hace mamelonada, no es irregular, es regular como pequeños mamelones en forma periférica. Y acá vemos cómo esto es la pleura que se ha engrosado y está cubriendo el parénquima pulmonar, ¿no? En una pieza histopatológica. Igual acá, tenemos el pulmón y sobre el pulmón tenemos como una coraza lo que es la pleura en un caso de un mesotelioma maligno. Diagnóstico, radiografía, tomografías, examen de imágenes que nos van a dar alteraciones pleurales. También puede haber compromiso intersticial y ahí vamos a ver las placas de la OIT. Y si hubiera un derrame pleural tenemos que estudiarlo y hacer los exámenes que se hacen normalmente, incluyendo la biopsia pleural y también lo que es el estudio de PAC, Bloxel en el líquido pleural, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que pueden haber patrón intersticial. Sin embargo, lo más característico es el engrosamiento, las calcificaciones a nivel de la pleura, que hay que hacer un seguimiento de eso, ¿no? Acá tenemos un problema pleural asociado a un derrame pleural. Vemos lo que son opacidades subpleurales y vemos la característica, ¿no? Desde arriba, miren cómo va la pleura como mamelones. Es la característica del mesotelioma. Ustedes ven una tomografía con esa característica, 99.9% que sea un mesotelioma. ¿Ok? Igualito acá. Vemos todo. Y los cuerpos de asbesto son estructuras que podemos encontrar en el esputo o en el lavado bronquialveolar.
Eso nos va a servir para ver si un paciente ha sido expuesto o no al asbesto. Igual, no tiene cura, simplemente diagnosticarla y esperar que el paciente siga su evolución. Inclusive, si tenemos una lesión benigna, luego tenemos que hacer un seguimiento progresivo, porque eso posteriormente puede malignizar, ¿no? Y tenemos que hacer seguimiento del paciente una vez hecho el diagnóstico, ¿no? Tiene mal pronóstico el mesotelioma, que es la complicación, la peor complicación que tiene la asbestosis, y tiene mala respuesta a los tratamientos, como quimioterapia. Y por último, penúltimo, neumonitis por hipersensibilidad. Cuando hablas de neumonitis por hipersensibilidad pensamos en asma, pensamos en inmunoglobulina E, pensamos en eosinófilos, cuando en realidad eso no es del tanto correcto. Neumonitis por hipersensibilidad es una respuesta sí inmunitaria, pero puede ser por cualquier tipo celular, puede ser por inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, que es las zonas principales que van a estar asociadas a esto, que se da en las paredes alveolares, vías terminales, por la inhalación repetida de diversos polvos, en su mayoría orgánicos, por un huésped susceptible. Acá tenemos un montón de enfermedades que tienen su nombre: enfermedad del granjero, enfermedad del quesero, enfermedad del cuidahongos, enfermedad de los cuidadores de animales, pulmón del detergente, pulmón del saxofonista. O sea, las enfermedades tienen un nombre en relación a la ocupación que tienen, y acá vamos a encontrar el antígeno, ¿no? El antígeno o el germen. Generalmente son bacterias, pero principalmente son hongos, ¿no? Les dejo esa lámina para que puedan ustedes revisarla posteriormente. Entonces acá está incluido lo que es el famoso pulmón de granjero en la neumonía por hipersensibilidad. Hay polvos orgánicos, activación del complemento, lo que son los macrófagos alveolares, que van a activar a la célula CD4, se van a activar también los mismos macrófagos, los CD4 van a formar los linfocitos B van a formar anticuerpos, complejos antígenos anticuerpos, y todo esto va a originar la formación principalmente de anticuerpos. Sin embargo, también puede haber una respuesta directa de lo que son las otras células, como los macrófagos o las células CD8. También se incluye también lo que es la activación del complemento, principalmente el complemento 5. Puede ser aguda. Cuando es aguda es básicamente por los macrófagos, es decir, la persona tiene exposición al agente y va a tener sintomatología dentro de las 4 a 8 horas posteriores a la inhalación. Es decir, esa es una respuesta rápida, principalmente por los macrófagos. Va a dar tos, escalofríos, fiebres, mialgias, como una enfermedad aguda, como un proceso infeccioso parecido, ¿no? Puede ser subaguda y crónica, por ejemplo, cuando tiene una exposición continua. Se expone una vez, el organismo forma una respuesta por medio de anticuerpos, y una segunda exposición forma más anticuerpos, y posteriormente va a formar ya una respuesta inmunológica mediante la formación de lo que es complejo antígeno-anticuerpo, y va a provocar la sintomatología, siendo el síntoma cardinal la disnea. Hay criterios para el diagnóstico: mayores, que tengan síntomas compatibles, tos, disnea, evidencia de exposición y la formación de anticuerpos. Se pueden dosar los anticuerpos, datos compatibles con la imagen, ver radiografía, que hay un daño intersticial, también puede haber un daño alveolar, el lavado bronquialveolar, puede haber predominio de linfocitos, cambios histológicos compatibles en el caso que se haga biopsia, reto de antígeno positivo. Bueno, este sería el gol estándar, a pensar que es un antígeno que produce exponerlo a la persona y producir los síntomas, ¿no? Pero bueno, es un poco controversial usar esto. Y los menores son alteraciones de lo que es la difusión por alteración del intersticio. Vemos acá lesiones intersticiales en vidrio despulido, que está en la fase subaguda de la enfermedad, pero posteriormente va a haber la lesión de lo que es fibrosis, ¿no? Si una exposición se hace constante, el proceso inflamatorio también se hace constante a nivel pulmonar, y de una lesión que puede ser reversible inicialmente, al quitar la exposición al agente y con tratamiento, se puede llegar a fibrosis pulmonar y a destrucción de pulmonar bilateral y a la dependencia de oxígeno inclusive, ¿no? Acá vemos lesiones alveolares junto con tractos. Por ejemplo, imagen en mosaico, signo de atrapamiento aéreo, imágenes reticulares bilateral ya con lesiones ya que son secuelares, y el tratamiento: suprimir el contacto, corticoides sistémicos principalmente en la fase aguda, se usan a veces inmunosupresores y también esteroides inhalados. Por ejemplo, vemos acá
un episodio subagudo, se retira la exposición, se da tratamiento y el pulmón queda como si nada hubiera pasado. ¿Ya? Es importante detectarlo al inicio para poder evitar el daño permanente. Si esto continúa, comienza ya a hacerse la formación de tractos fibrosos y destrucción del parénquima, y eso ya es irreversible. El pulmón no se regenera como otros órganos. ¿Okay? Y por último, lo que es el asma ocupacional. Habrán escuchado de que hay personas que luego de estar trabajando en algún lugar tienen síntomas sibilantes, disnea, despertar, incluso síntomas que van asociados a lo que ustedes ya conocen como síntomas referidos al asma. Se produce por una inhalación de irritantes de vía aérea, quedando bronquios hiperreactivos, ¿no?, en forma permanente, lo cual se atribuye a un cambio de la biología y compartimiento del músculo liso. Tenemos la exposición al trabajo, hay alergenos, hay sensibilización mediada tanto por inmunoglobulina E como no inmunoglobulina E. Hay un periodo de latencia y se producen los síntomas. Sin embargo, cuando hay altos niveles de exposición a la gente, produce los síntomas rápidamente. Eso también se ha visto bastantes casos en lo que es las personas que trabajan alrededor de lo que fue las Torres Gemelas. Por ejemplo, eso ha sido importante, se han realizado una gran cantidad de estudios en esa zona debido a la exposición que se hubo en ese momento, ¿no? Hay diferentes agentes que pueden producir la respuesta inmunológica. ¿Y cuál es el cuadro clínico? El asma principalmente se produce en personas de la segunda y tercera década de vida. El asma ocupacional se da después de los 40 años. Antecedente de exposición laboral. Síntomas que empeoran luego de llegar al trabajo y mejoran en los días libres. Por ejemplo, la persona va a trabajar y se enferma. Está de vacaciones, se siente bien, ¿no? Las famosas personas que dicen que el trabajo las enferma, en realidad tienen cierta razón en eso, ¿no? El diagnóstico, establecer primero el diagnóstico de asma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? De manera espirométrica, ¿no? Se hace su espirometría, ¿no? Y tenemos que establecer la relación causal, y principalmente la broncoprovocación, ¿no? Al paciente se le expone al factor que supuestamente está causando la hiperreactividad bronquial y se le hacen las pruebas funcionales correspondientes, ¿no? Se le hace glucometría, se le hacen otras pruebas específicas con inmunoglobulina E, ¿no? El tratamiento es similar al asma. Se hace la piedra angular del tratamiento del asma, son los corticoides inhalados, y principalmente una vez que se ha diagnosticado, el paciente debe ser retirado de la zona, ¿no?, donde está expuesto a la sustancia que produce los síntomas, ¿no? Hay asma ocupacional y asma producida por el trabajo y asma empeorada por el trabajo. El paciente que ya tiene antecedentes de asma, puede ser que un agente dentro del ambiente ocupacional produzca exacerbación de los síntomas. Eso también tiene que ser identificado, ¿no? Principalmente en las personas que tienen síntomas previos a que llegue a trabajar, ¿no?, que se exponga a diferentes agentes, ¿no? Y por último, solamente para el dibujo, también es muy conocido lo que es el pulmón de los mineros de carbón, lo que llaman antracósis, ¿no?, para que tengan conocimiento. Es así como se ve finalmente una persona que muere por esa enfermedad. El depósito de carbón vuelve totalmente negro